Oremos, amados hermanos. Padre bendito, te damos gracias por este día. Podemos recordar a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien resucitó, venció la muerte, se levantó. Gracias porque podemos reunirnos y tú nos convocas a aprender de ti, a ser lavados con tu palabra. Nos convocas a adorarte con acción de gracias. Te alabamos, Señor, y nos disponemos a aprender de ti con humildad, sabiendo que tu palabra, Señor, es nuestro sostén, es nuestra lámpara, nuestra guía. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí también a enseñar con amor, con fidelidad, a pesar de mi debilidad, Señor. Glorifícate en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, estamos en la segunda parte de nuestro estudio de eclesiología. Habíamos visto con el libro Las llaves del reino de los cielos la parte teórica, podríamos decirlo, de eclesiología, el porqué de muchas cosas que hacemos, ¿ya? El porqué del congregacionalismo, porqué este equilibrio entre el poder, ¿no es cierto?, que tienen, o la participación que tiene la iglesia, y por otro lado la autoridad que tienen los ancianos, cómo se complementa, ¿no es cierto?, la iglesia, la libertad de la iglesia con la autoridad de los ancianos. Y ahora vamos, en esta segunda parte, estamos viendo lo más práctico, ¿ya? Y el 29 de junio y el domingo 6 de julio pasado estuvimos desarrollando otro libro del autor Benjamin Kitch, donde aparecen los deberes del pastor, los deberes de los diáconos y los deberes de los miembros, ¿ya? O de la iglesia en general hacia su pastor. Hoy día vamos a ver los requisitos de los ancianos y de los diáconos, ¿ya? Ahora, y el próximo domingo vamos a dejar un tiempo de preguntas y respuestas, ¿ya? Aunque probablemente no alcance a terminar todo lo de hoy día, ¿ya? Así que la próxima clase, el 20 de julio, será mixta, terminar lo que falta de la clase de hoy día o del estudio de hoy, y después dejamos el último tiempo para preguntas y respuestas, ¿ya? Dicho eso, vámonos a los requisitos de los diáconos en primer lugar, ¿ya? Si uno recuerda, y ya lo leímos, en Hechos 6 se dan requisitos bien generales para el diaconado. Busquen hombres, dice, llenos del espíritu y de sabiduría. Solamente se dice eso. Pero recuerden, estamos aquí hablando del origen del diaconado, ¿ya? Después Pablo, décadas después, manda a Timoteo la epístola, ¿no es cierto?, la primera epístola de Timoteo, y ahí aparece más requisitos, y en realidad es una profundización de esto, ¿ya? Porque lleno del espíritu y lleno de sabiduría son los requisitos que aparecen también en primera de Timoteo 3, pero más detallados. Entonces aquí está, por decirlo, el corazón, y después eso, o la semilla, y después en primera de Timoteo vemos el desarrollo, cómo crece esto. Entonces, para que esto sea más fácil de entender, vamos a desarrollar los requisitos a través de preguntas que nos van a ayudar o nos van a guiar, ¿ya?, a determinar esto. Por ejemplo, ¿tiene el futuro diácono, pensando en los hermanos diáconos de nuestra congregación o el hermano diácono, y pensando también en los hermanos que están en el proceso para ser diáconos, deberíamos hacernos esta pregunta? ¿Tiene el futuro diácono la reputación o el testimonio, ¿ya?, de estar lleno del espíritu y de sabiduría? ¿Ya? Y lleno del espíritu en nuestro contexto, hermanos, no es andar levitando, ¿no es cierto? No, lleno del espíritu significa que toda nuestra vida debe estar influenciada por la palabra o por el espíritu. Porque recuerden esta imagen que está en Efesios cuando dice: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el vino en una persona? Te controla, te domina en todas las... Cuando hay un exceso, ¿no es cierto?, en todas las áreas de tu vida.
o en todos tus sentidos están dominados bajo el alcohol. Y el contraste es el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu te domine, te guíe, te influencie toda tu vida. Y obviamente, hermanos, aquí no estamos hablando de perfección, porque no hay perfección en esto, pero sí deben haber frutos de esto, de que los hermanos diáconos están siendo ejemplos de servicio, ejemplos en sus casas, ejemplos en sus trabajos, ¿ya? Segunda pregunta que nos podría orientar, ¿ya? A ver este requisito sería: ¿coloca a la persona el ministerio de la palabra y la oración por encima de las necesidades prácticas de la iglesia? Recuerden, el origen del oficio surgió porque los apóstoles estaban llenos de trabajo y se le venía más trabajo. Entonces ellos dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la predicación y la oración por estos asuntos, que no es que sean menos importantes, solamente que no faltaban manos, ¿no es cierto? Y era mejor llamar a hombres para que se encarguen de esto. Entonces, si en la base para ser un diácono es que los pastores se puedan enfocar, ¿no es cierto?, en el ministerio de la predicación y la palabra, y que los diáconos puedan absorber todo el trabajo o el servicio administrativo de la iglesia, un diácono debería estar consciente de esto y poner siempre por encima el ministerio de la palabra. Ejemplo: ¿qué pasa si un día aquí el diácono presente dice, o cualquier diácono, ya empieza a decir: Pablo, la pobreza ha aumentado y nosotros como iglesia tenemos que comprometernos con la pobreza, entonces vamos a destinar todos los recursos para los pobres? ¿Es la misión de la iglesia eliminar la pobreza? No. Sí podemos ayudar, ¿no es cierto?, a los pobres, obviamente, pero destinar todos los recursos y todos los esfuerzos de la iglesia, y los diáconos insistir en eso y restarle importancia al ministerio de la predicación y por ende al sostenimiento, ahí estaríamos, ¿no es cierto?, el diácono atornillando al revés, como diríamos acá. Entonces, el diácono él está ahí en esa función para que los pastores tengan las manos disponibles para visitar, para predicar, para orar. Insisto, eso no significa que los pastores no van a poder servir o hacer cosas prácticas. Eso es así, y sobre todo en una plantación como la de nosotros. Hay muchas áreas que se tienen que... hay muchas vacantes de servicio y por ahora somos más o menos las mismas personas las que las estamos supliendo, y con mucho gozo, con mucha alegría sirviendo al Señor. Pero debe haber un tiempo, hermanos, en que ya se empiezan a delegar esas funciones, ¿ya? Para que no se recargue, ¿no es cierto?, de las mismas personas. Y para eso existen los diáconos, para que se encarguen y deleguen estas actividades, ¿ya? Tercero, ¿es un siervo el diácono? ¿Es un siervo? O sea, se caracteriza por servir antes de ser diácono. O sea, no es que haya esperado el cargo y ahí recién se empieza a servir, sino que un diácono debe ser una persona que se caracterice por servir. ¿Evidencia el fruto del Espíritu Santo? Esto también, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu Santo que aparece en Gálatas. Insisto, esto debe haber un ejemplo en la persona, no perfección, pero sí un ejemplo. ¿Demuestra una sabiduría inspirada por el Espíritu Santo? ¿Esto a qué se refiere? Que un diácono no tan solamente va a poder suplir una necesidad física o material en alguna familia de la iglesia a través, por ejemplo, de alguna ofrenda o a través de una canasta de amor. El diácono también debe tener sabiduría para aconsejar, para exhortar a los hermanos. Si va a visitarlos, ¿no es cierto?, darles palabras de ánimo también, ¿ya? Entonces, en Hechos, hermanos, solamente encontramos este requisito, en Hechos 6, llenos del Espíritu y de sabiduría. Nada más, se escogen a los 7 hombres, entre ellos Esteban, y después pasan décadas y llegamos a Primera de Timoteo, y aquí encontramos requisitos mucho más detallados, ¿ya?, pero que no contradicen los otros requisitos, es un desarrollo, ¿ya? Entonces, lo primero que se dice en el versículo 8 de Primera de Timoteo 3 es que sean honestos. ¿Qué significa honestos? De una sola palabra o sin doblez. No es que con una persona digan una cosa y con otro otra, sino que su sí, o en otras palabras que su sí
sea así, ¿ya? Entonces, preguntas que nosotros nos podríamos hacer para ver si los futuros diáconos o nuestro diácono cumple su palabra, es consistente al hablar con diferentes personas, habla la verdad en amor. Estas son cosas importantes porque a un diácono se le confían cosas. Entonces, es una persona de confianza en la iglesia y si se compromete a algo, debe cumplirlo, ¿no es cierto? Y debe ser consistente su testimonio tanto fuera como dentro, ¿ya? La Biblia también dice sobrio, ¿ya? Bebe alcohol en exceso, porque claro, se puede beber alcohol, hermano, eso está claro, la Biblia lo permite, pero el problema aquí es el exceso, ¿ya? O cuando el alcohol ya es un problema, ¿no es cierto? Y te trae problemas. Entonces, y esto se puede aplicar con cualquier otro exceso, ¿ya? Bebe alcohol con exceso. Y la otra parte dice sobrio y con contentamiento. ¿Qué significa contentamiento? Exhibe, generosidad o avaricia en sus asuntos financieros. Porque una persona con contentamiento no significa que sea una persona rica, ¿no es cierto? Sino que cualquiera sea su situación, es una persona que está contenta, pero también es capaz de dar en cualquiera sea su situación. Entonces exhibe generosidad o es una persona avariciosa. Esto es muy importante porque el diácono, hermano, o los diáconos deben estar prestos a ayudar a otros. Entonces, si los domina la avaricia, va a ser imposible, ¿no es cierto?, que puedan ayudar a otros o que puedan estar disponibles, ¿no es cierto?, o trabajar para todos los asuntos, porque los diáconos en nuestra iglesia participan en muchas decisiones financieras. Entonces, deben exhibir una generosidad obviamente responsable, no una generosidad irresponsable. ¿Anima a otros a la generosidad o fomenta el egoísmo? ¿Demuestra cuidado y autosacrificio cuando interactúa con otros que están en necesidad? ¿Ya? Entonces, sobrio y con contentamiento. Guarda la fe. ¿Qué significa esto de guardar la fe? Conocimiento, experiencia y convicción. No debe ser una persona recién convertida, debe ser una persona que ya conozca, tenga años en la fe, tenga experiencia y se conozca porque es firme, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. No debe ser una persona que vacila, que pasa temporadas que no va a la iglesia, otras que sí, otras que no. No puede ser una persona así, debe ser una persona que dé confianza. Y que guarde la fe también significa que las doctrinas de la iglesia o las doctrinas más fundamentales, el diácono las tenga claras. No significa que tenga que ser un teólogo, pero sí significa que debe estar enterado y en unidad doctrinal. Acá a Gerson yo le hice una prueba, una prueba doctrinal, no así como la que me hicieron a mí pública, sino que yo le mandé un cuestionario con varias preguntas relacionadas con la confesión y él me la respondió y le fue bien. Entonces, bueno, acá a nuestro diácono primero fue nominado por los hermanos, luego Gonzalo y Scott en ese tiempo nos sentamos a revisar los requisitos bíblicos y ver si Gerson los cumplía. Obviamente, hermanos, aquí no estamos hablando de perfección, nadie es perfecto, pero sí hay una tendencia, hay un ejemplo, ¿ya? Y hay cosas obviamente que se pueden ir mejorando. Y conversé con Gerson y tuvimos esa entrevista personal con él y con Prisi, y ahí, bueno, el mismo Gerson ha contado que esa experiencia también le sirvió para muchas cosas también en su vida. Entonces, estaba esa disposición de servir a la iglesia y de ser moldeado con la palabra, y eso es lo que se necesita. Entonces, ¿qué pasó? Después le hice la prueba y después hicimos votación de nuevo. Luego de esperar un promedio de 6 meses, más o menos esperamos, hasta que se votó, ¿ya? Entonces, ¿la escritura tiene un impacto en su vida y ministerio? Esto en su familia, en su trabajo, en su ministerio. ¿Guarda las profundas verdades de la fe sin reservas? ¿Es alguien que persevera en la fe? Después tenemos probado y verdadero. Esto muestra el servicio, ¿no es cierto?, y su trayectoria también en la iglesia. Y en este caso, el proceso de prueba que nosotros también hicimos. ¿Es el candidato a diácono un cristiano maduro? ¿El candidato a diácono muestra competencia en el área de servicio? ¿Hay algo que descalifique al candidato a diácono para servir?
Cuando me refiero a competencia, hermanos, en nuestra congregación y ya en varias congregaciones se usa de que los diáconos tienen actividades también específicas, ¿ya? Aunque están atentos, ¿no es cierto?, a las necesidades generales de la iglesia, la idea es tener varios diáconos y que cada diácono lidere cierta área, ¿ya? Entonces también debe mostrar competencia en eso o idoneidad. No significa que eso va a ser el requisito, porque en muchas iglesias pasa que, hermanos, hay un hermano que es empresario, ya, él tiene que ser diácono de finanzas. Hay un hermano que es constructor y él tiene que ser diácono de construcción. Pongámosle un ejemplo, ¿ya? Y aunque esto no es malo que uno se fije en eso para ver la idoneidad, pero no debe ser lo principal. Esto es secundario. O sea, lo primero es que muestre este espíritu de servicio, este compromiso y el querer también ser diácono, porque pueden haber hermanos que tengan estas características, pero que no sientan el llamado a ser diáconos también. Entonces, y aquí llega la pregunta del millón. Diaconado femenino. Oh, pero antes de eso, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Sobre los requisitos bíblicos de los diáconos? ¿No? Ya. Bueno, hermanos, el diaconado femenino. ¿Es bíblico el diaconado femenino? ¿Pueden haber diaconisas? Es una buena pregunta. Y aunque nosotros respetamos y podemos caminar en comunión con iglesias, hermanos, que acepten el diaconado femenino, nuestra iglesia, en sus estatutos, y bueno, convencida también por la palabra, ha optado por el diaconado masculino, ¿ya? No masculino y femenino, solo masculino. Vamos a ver las bases, los argumentos, pero insisto, creo que la gran mayoría no todas las iglesias de Abar tienen esta misma concepción, pero igual si hubiera alguna iglesia que no, o de repente hay otra iglesia que uno pueda tener comunión que no tenga esta misma idea, nosotros no vamos a hacerle la cruz, no vamos a discriminar o pensar que ellos no son cristianos porque no piensen lo mismo. Aquí estamos hablando de temas que nos pueden distinguir, pero tampoco nos deben desunir totalmente con otros hermanos, ¿ya? Entonces, vamos a analizar toda la evidencia bíblica, ¿ya? Y aunque es un tema que puede dar para tener varias interpretaciones, yo, por el estudio que he tenido, me he inclinado finalmente por la postura que tiene más evidencia. O sea, tenemos diaconado femenino, masculino, por un lado, y diaconado femenino y masculino. Creo, por el estudio, que la balanza se inclina, hay mucha más evidencia del diaconado masculino. Y vamos a empezar con Hechos 6, del 1 al 7. En el versículo 3, si ustedes van en su Biblia, hermanos, versículo 3. Si ustedes van al versículo 3, lo que piden los apóstoles es que sean 3 hombres. O sea, 7, perdón. O sea, hombres, mejor dicho. Hombres. Y si ustedes se fijan, el griego utiliza muchas palabras para... O sea, el griego es bien específico, ¿ya? Entonces, pudo haber usado, si usted tiene en su... Mejor yo se lo muestro, miren. Vamos, no sé si puede ver acá. Vamos a agrandar. Miren, se lo voy a mostrar. Esta es una herramienta muy útil. Si usted va... Ahí se ve mejor. Hechos 6. Y podemos ver, no se asuste. Aquí dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 andras. Ya, esta palabra andras es usada para es una palabra que tiene género. Hay palabras en el griego que son neutras.
Por ejemplo, en nuestro caso, para hacer un ejemplo, en el español ser humano se puede referir tanto para hombre como para mujer, ¿ya? Pero aquí, y aquí pudo haber utilizado una palabra griega tanto para hombre como para mujer, una palabra neutra. Pero por alguna razón los apóstoles solo utilizaron la palabra andras, o sea, ligado al género masculino, ¿ya? Y si uno ve después la votación, el resultado de la votación, ¿cuál fue? Que se escogieron a 7 hombres. Entonces, hay una coherencia entre el requisito y el resultado de la votación, ¿ya? Entonces, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres, ¿ya? De buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, en quienes podamos encargar esta tarea. Entonces no habla del hombre como ser humano, sino que habla como varón, adulto, género masculino. Y alguno podría tomarse de Romanos 16. Busquen por favor, Romanos 16. Romanos 16, 1, 2. Que es la única parte en la Biblia donde aparece o figura una diaconisa, entre comillas, ¿ya? Que es, vayamos, por favor, Romanos 16. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿no es cierto? Y aquí dice, y aquí ocupa la palabra diáconon, ¿ya? Y claro, algunos podrían decir, claro, aquí se ve una diaconisa, entonces está claro que pueden haber diaconisas. Sin embargo, lo que muchas veces se omite es que la palabra diácono es la palabra siervo, que puede significar ministro, ¿ya? Por ejemplo, en el mismo Romanos 13, cuando Pablo está hablando de las autoridades civiles que son siervos, acá está el versículo 4, Romanos 13, 4, pues es para ti un diáconos. ¿Se dan cuenta que la palabra diáconos no es exclusiva del oficio de diaconado? ¿Ya? O sea, tenemos la palabra, hoy día nosotros, en nuestro español, hemos transliterado esta palabra griega, que es una transliteración a una palabra de otro idioma, asumirla en nuestro idioma con las mismas fonéticas, ¿no es cierto? Con la misma expresión. Entonces, si ellos decían diáconos, en griego nosotros decimos diáconos también. Pero la palabra diáconos en griego significa ministro, significa siervo, no significa solo diácono, como un oficio ordenado en la iglesia, ¿ya? Entonces, si uno ve el contexto bíblico donde la palabra diáconos es una palabra neutra, para empezar, no tiene ni masculino ni femenino, porque pueden haber siervos, ¿no es cierto? Pueden haber siervas, pueden haber ministros, ministras. Tampoco es un argumento, creo yo, de peso para decir que en la iglesia apostólica había diaconisas, ¿ya? ¿Por qué? Porque pudo haber significado perfectamente sierva, una sierva de la iglesia, no necesariamente ordenada como diaconisa, ¿ya? Entonces podría referirse tanto al oficio de diaconisa como también a servidora sin oficio. Entonces, si ustedes van pesando los dos pasajes que tenemos hasta ahora, la balanza, porque este pasaje de Romanos 16 nos entrega la posibilidad, o sea, hay una posibilidad de que pueda ser, pero tampoco estamos tan seguros. Romanos 16 nos presenta, ¿no es cierto? Pero tampoco es categórico. Pero Hechos 6 es muy claro, o sea, dice varones, hombres, ¿ya? ¿Sí? Igual el texto de Romanos nos está enseñando doctrina respecto a... No, pues, Saludando a alguien de pasada. está saludando a alguien. Quiero enseñar doctrina respecto a... Exacto, exactamente. Y finalmente, hermanos, el texto que yo creo que termina por decantar la balanza es 1 Timoteo 3:10. ¿Ya? Busquen, o 3:11, busquen. Pero lo vamos a ver completo, para que ustedes se den cuenta de esta estructura.
Paréntesis, esto no significa, hermanos, que nosotros denostemos o miremos en menos a la mujer, porque, hermanos, las hermanas tienen un sinfín de talentos, dones y áreas de servicio en la congregación. Eso no se discute. Hay muchas áreas en las que se puede servir, ¿ya? Entonces aquí no estamos, ese no es nuestro punto de partida, un supuesto machismo, ¿no? Es el punto de partida, la base, es intentar ser bíblico y también transparentar cuál es nuestra posición. Porque, insisto, hay más posiciones, pero nuestra iglesia ha tomado esta posición. Entonces, vamos a leer todo el texto de de 1 Timoteo 3 para hacernos un panorama, en primer lugar, ¿ya? Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo, ¿ya? Si se fijan, está dando aquí primero los requisitos de los obispos, ¿ya? Y después dice de la misma manera, ¿ya? Para encabezar otro listado, o sea, que siguen esta intención de mostrar requisitos, pero ahora de otras personas, no es de la misma, no es del mismo oficio. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Aquí entra la discusión, hermanos, en el versículo 11, cuando dice: de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y después vuelve y habla de los diáconos. Dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces uno podría argumentar, hermanos, que si el apóstol Pablo hubiese querido hablar de mujeres diaconisas, hubiese sido mucho más claro y mucho más preciso en decir, y vámonos al griego, el 11, ginaikas es la palabra para referirse a mujeres en el Nuevo Testamento, una de las palabras, ¿ya? Pero también en otras partes es utilizada esta palabra para referirse a esposas, ¿ya? Esposas. Entonces, si hubiese querido hablar de requisitos de diaconisas, tendría que haber sido mucho más específico y haber puesto ginaikas diaconon, ¿ya? Pero por algo puso solo ginaikas, ¿ya? Entonces aquí entra la discusión y las distintas posturas. Por ejemplo, algunos hermanos dicen, no, es que no era necesario que el apóstol Pablo escriba diaconisas o lo explicite, porque aquí está hablando de diaconisas. Ya, ese es el argumento que dicen ellos. Otros hermanos dicen, no, es que aquí ni siquiera se está refiriendo ni a diaconisas ni a esposas de diáconos, sino que se está refiriendo a otro ministerio. Y dice, porque hay que fijarse en 1 Timoteo 5, cuando habla de estas mujeres viudas que están en las listas y que están encargadas, ¿no es cierto? O que tienen, la iglesia les ayuda por el hecho de ser viudas, ¿ya? Y obviamente si hay viudas, muchas viudas que deben ser servidas por mujeres, no van a ir hombres a hacer servicio, ¿no es cierto?, higiénico a mujeres, por ejemplo, ¿ya? Entonces se entendía que podrían ser mujeres en el servicio, ¿ya? Sin embargo, nosotros creemos que este término, mujeres, así como el mismo apóstol ha utilizado esta palabra mujeres en la misma epístola para hablar de esposas,
tiene todo el sentido que se esté refiriendo a las esposas de los diáconos. Porque después, miren esta parte, dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces se está dando por sentado y se está confirmando Hechos 6 de que los diáconos deben ser hombres, maridos de una sola mujer. Y antes, ¿de quién se habla en el 11? De las esposas. ¿Ya? Entonces, en resumen, hermanos, creo yo, y muchos conmigo creemos, que aquí se está refiriendo a las esposas de los diáconos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el versículo 12 habla de maridos de una sola mujer. Entonces hay como un sándwich. Aparte, hablando de los requisitos de los diáconos, habla de los requisitos de la esposa de los diáconos y después vuelve a hablar de los diáconos, pero el diácono entendiéndolo como alguien casado idealmente. Entonces no hace ninguna otra designación más específica. Estándares, tampoco hay estándares o requisitos distintos. ¿Ya? Hermanos, como hay estándares y requisitos distintos tanto para el diácono, para la esposa, ¿ya? Como el mismo matrimonio. Y el flujo también que tenemos, se los muestro acá, es de la siguiente manera: diáconos varones, esposas, y después vuelve a los diáconos varones. Si hubiesen sido diaconisas, hermanos, creo yo que debería haber sido mucho más explícito, sobre todo por el tiempo, porque iba a ser muy extraño, ¿ya? Sobre todo en ese tiempo, si ustedes piensan que nosotros somos machistas y no lo somos, imagínense en ese tiempo, hermanos, ¿ya? Ahí habían otra cultura, ¿ya? Otra cultura muy distinta a la de nosotros. Entonces, tenemos este flujo: diáconos varones, mujeres, diáconos y diáconos varones. Entonces, aquí es mujeres de diáconos. Y por último, hermanos, la naturaleza del diaconado podría incluir los requisitos para su esposa. Esto es muy importante. Y este es finalmente un argumento que a mí me terminó convenciendo, porque yo les cuento que yo antes tenía la otra posición. Yo antes pensaba que las hermanas sí podían ser diaconisas, ¿ya? Esa era mi posición. Pero una vez que estudié, indagué, me convencí de lo otro, ¿ya? De que el diaconado era para hombres. Entonces, imagínense, hermanos, que un diácono tiene que servir tanto a hombres como mujeres de la congregación, ¿ya? Y el diácono puede y debe compartir su labor con su esposa. Es algo que necesita mucho de su esposa al lado y prácticamente pueden hacer las mismas funciones con su esposa. Por ejemplo, ir a visitar, ir a lavar los pies, por ejemplo, pongámonos en ese tiempo. Es algo que puede hacer con su esposa o le puede delegar a su esposa. Pero un pastor, por ejemplo, si yo un día me siento mal, ¿voy a enviar a la Miñola a predicar? No, es distinto, ¿cierto? Hay un sentido en que sí compartimos con Miñol el ministerio, pero hasta cierta parte. Hay una parte que es exclusivo, ¿no es cierto?, del pastor, que no se comparte con la esposa. En cambio, el diaconado sí, es mucho más natural, mucho más orgánico, que en esto del servicio, de organizarse, compartan muchos de estos roles con sus esposas. Por eso que creemos nosotros que el apóstol Pablo dio requisitos también para las esposas de los diáconos. Y si ustedes lo piensan, son muy importantes. Miren lo que dice: de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Una esposa de diácono va a saber muchas intimidades también de familias que están pasando necesidad. Entonces no puede ser una hermana que tenga fama o haya estado en disciplina por ser chismosa o se le haya llamado la atención por el chisme. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Es muy importante que las esposas de los diáconos cumplan también estos requisitos. Y para que ustedes sepan, cuando nosotros llamamos a Gerson, yo y con Scott, nos fijamos también en
los requisitos de las esposas para ver, ¿no es cierto?, a Prisi, ¿ya? Entonces, aunque el esposo es ordenado al diaconado, ¿ya? Nosotros también vemos cómo es la vida de la esposa del diácono, porque hay mucho que va a compartir en su labor, ¿ya? Y lo mismo pasa con Esteban, con Víctor y con Daniel, Ponchito. Es muy importante ver también la vida de las esposas. Si ellos tienen, no sé, pues si sus esposas dicen, no lo veo siendo diácono. Claro, es una opinión. Si su esposa, que es la persona que más lo conoce, dice eso, obviamente yo le tengo que creer a la esposa. Entonces, en este sentido, debe haber esta cohesión, esta unión, ¿ya? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda en relación a este tema? Mi intención, insisto, no es generar polémica ni división. Creo que la balanza se inclina al diaconado masculino, ¿ya? Aunque no descarto, ¿no es cierto?, que otra iglesia puede hacerlo, y para mí no hay problema. ¿Alguna duda de este punto? Sino para pasar a los requisitos de los ancianos. Ya, sigamos entonces. Con los requisitos de los ancianos vamos a avanzar un poco más rápido. ¿Por qué? Porque muchos de los requisitos, algunos de los requisitos de los diáconos se repiten en los requisitos de los ancianos, porque muchos de estos requisitos, hermanos, son requisitos de carácter, ¿ya? Entonces este carácter debe ser compartido. Entonces, para empezar, hermanos, mejor vayamos al texto. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. O sea, el primer requisito, hermanos, es que el futuro anciano quiera hacerlo. Y esto es difícil, porque algún hermano puede decir, pucha, yo no me considero, me siento el llamado, pero no me considero digno. Bueno, eso es obvio, todos podemos decir eso. O otra persona puede decir, yo siento el llamado, pero los demás, su círculo, están diciendo, creo que no, todavía te falta, debes madurar. Entonces, esto es difícil, hermanos, como discernirlo, y se necesita mucha oración, mucha sabiduría. ¿Ya? No es de la noche a la mañana que quiero que alguien dice, ya, quiero ser pastor, voy a hablar con el pastor de la iglesia, porque el Señor ha puesto ese deseo. Hermano, usted lo puede hacer. Si alguno de los varones acá de la iglesia ha sido amonestado por el Señor para en el futuro, si el Señor lo permite, ser un anciano, debe conversar conmigo. Obviamente desde el momento en que conversa conmigo no va a pasar un día y al tiro va a estar en proceso de prueba. No, tenemos que examinar si ese deseo es un deseo realista, si es un deseo que no es romántico, porque hay veces que hay romanticismo en esto, en el sentido de idealizar el ministerio, ¿ya? O de necesitarlo, ¿ya? Eso se tiene que descartar. Entonces, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea, ¿ya? Entonces, no es malo quererlo. Si alguien de la iglesia dice, está llamado y dice querer hacerlo, no es malo, es una buena obra desea, ¿ya? Sin embargo, hay que tener estas consideraciones, ¿ya? Esto es muy importante porque tampoco podemos obligar a alguien a ser pastor, hermanos. No podríamos hacer eso, ¿ya? No se puede obligar a nadie en este sentido. En segundo lugar, la Biblia dice que sea irreprensible. Si ustedes se fijan, un obispo debe ser, pues, irreprochable o irreprensible. ¿Esto significa que sea perfecto? No, ¿ya? Pero sí significa que este hermano tenga un buen testimonio, tanto con su familia y con los de afuera. Por ejemplo, hay algunas preguntas que nos van a ayudar. ¿Hay algo en tu vida, uno se podría preguntar si está optando a esto o el Señor lo está llamando, ¿hay algo en tu vida que sientas que te descalifique para servir como anciano? ¿Alguno de tus compañeros de trabajo o familiares
¿Se sorprendería al saber que eres líder en tu iglesia? Sí, porque si alguien en tu familia dice, ¿y tú? Yo ni siquiera sabía que eras cristiano. Entonces, y de repente empezar a ser pastor. Entonces, hermano, esto no significa... Esto también hay que tomarlo con cuidado, porque obviamente la gente de afuera, la incrédula, también puede tener prejuicios falsos, ¿ya? Pero en este caso, si ocurre esto, que incluso en los ancianos que ya estamos, hay un rumor, ¿no es cierto? Se debe investigar y ver si lo que se dice es verdad, o sea... Porque muchas veces las personas son maliciosas, son calumniadoras o tienen prejuicios. No se debe caer en eso, como al primer sospecha, hasta aquí no me llegó. No, hay que investigar el caso. Entonces, irreprensible. En segundo lugar, la Biblia dice marido de una sola mujer. Si se fijan, el mismo requisito para el diácono, ¿ya? Y aquí hay preguntas que podrían ayudarnos a ver. ¿Evidencia fidelidad a su esposa? Cuando uno ve al anciano, ¿evidencia fidelidad? ¿Sí? Porque si sabes lo que pasa es que hace rato me da vuelta el tema de ser marido de una sola mujer. No sé, se entiende que obviamente no puedes tener una esposa y una amante. Claro, es que es muy profundo, sí. No necesariamente es como que te casaste, te separaste y ahora quieres ser diácono o quieres ser obispo. Buena pregunta, Eric. Porque, o sea, de verdad que moralmente lo encuentro obvio que nadie puede presentarse a una iglesia teniendo un amante, o sea, sería una secta. Exacto. Exacto. Miren, ¿sí? ¿Y en ese tiempo, si tenían una sola mujer? Buena pregunta. Mira, está... Sí, pues, lo que pasa, hermano, es que hay cosas que son contextuales, pero también se pueden aplicar a nosotros. En ese tiempo existía la poligamia, entonces uno podría entender eso, que habían hermanos que habían llegado a las iglesias y tenían varias esposas, ¿ya? Entonces, bueno, ese es otro tema. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros vamos, por ejemplo, a misiones en un país musulmán donde ya el hombre tiene 3 esposas? ¿Qué haríamos con esa persona? ¿Le diríamos, echa a tus 2 últimas esposas? Si uno le dice eso a ese hermano, es como matar a esas mujeres. Entonces no es tan fácil en contextos así, ¿no es cierto? Obviamente el diseño original es una mujer, pero en el contexto musulmán, si uno obliga uno le dice, bueno hermano, uno le podría decir, ya no te cases con una cuarta. No te cases con una cuarta y llegas hasta aquí con 3 esposas y puedes vivir solamente con una esposa, como si fuera tu esposa. Con la primera, pero las otras 2 no le puedes dar la carta de divorcio porque en un contexto musulmán sería como matarla, prácticamente matarla. Entonces la puedes mantener en tu casa y todo eso. Entonces, si nos vamos al contexto de ese tiempo, ¿ya? Y entendiendo eso, uno podría entender que se refiere a eso, ya que no debe ser polígamo, ¿ya? Pero esto, hermanos, tiene una aplicación mucho más general, porque aquí se está hablando de la castidad. O sea, y uno lo puede aplicar en lo mismo que tú decías, o sea, sin amantes, sin 2 esposas, o sea, que sea una persona que mantenga castidad en su matrimonio, ¿ya? ¿Sí? ¿Eso significa de que tiene que ser casado? Buena pregunta. Idealmente sí, creo yo que debería ser casado, aunque tenemos ejemplos apostólicos de hombres no casados. ¿Ya? Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿ya? Fue líder, apóstol de la iglesia y él no se casó. Entonces, algunos dicen que sí, estaba casado. Pero algunos dicen que enviudó, ¿no es cierto? Entonces yo creo que siendo más fiel al texto, idealmente casado y debería evidenciar esta fidelidad a su esposa. Entonces en el contexto específico se podría estar refiriendo a la poligamia y a la vida desordenada, porque en esos tiempos estamos hablando de iglesias gentiles, o sea, había todo un desorden, hermano, en el mundo gentil, pagano. O sea, si hoy día nosotros estamos un poco escandalizados con nuestra situación,
O sea, en ese tiempo era peor. Pero esa misma frase, marido de una sola mujer, tendríamos que aplicarla a la castidad en general, ¿ya? Entonces, evidencia fidelidad a su esposa, sus interacciones con mujeres son respetuosas y transparentes, su esposa es su sana prioridad. ¿Qué piensa de los roles? Hermano, esto es muy importante porque, miren, ya, evidencia fidelidad a su esposa, eso debe la esposa también del pastor lo debe evidenciar. O sea, si hay un hermano que desea ser pastor, uno igual tiene una entrevista con su esposa, ¿ya? Y si es un hombre que ha tenido historial, ¿no es cierto?, de dar motivos de desconfianza, obviamente eso podría hacernos frenar el proceso, ¿ya? Pero, y quiero volver a algo que dijo Eric delante que se me olvidó responder, que es que una persona que antes de ser cristiano ya se casó con otra mujer, ¿no es cierto?, y actualmente está con una mujer casada y lleva años con un buen testimonio, creo que no sería impedimento para el ministerio, ¿ya? Porque estamos hablando de su vida anterior, ¿no es cierto?, y de un divorcio. Bueno, ahí entra en la vida anterior al Señor, puede haber entrado cualquier panorama, ¿ya? Pero si es un hombre, por ejemplo, que ha sido miembro de la iglesia y siendo miembro de la iglesia engañó a su esposa, esa persona, por lo menos en nuestra iglesia, sería vetado de por vida para ser algún pastor. Lo mismo pasa conmigo. Si yo en algún momento engaño a mi Señor, yo sería vetado de por vida. Eso es lo que creo yo, que sería lo más prudente para ser pastor, ¿ya? Obviamente hay perdón, hay arrepentimiento, pero una persona así, que caiga en adulterio, no se le podría volver a dar la confianza para liderar una congregación, ¿ya? Eso creo yo, aunque puede sonar fuerte, pero hermano, es lo mejor, es lo mejor en una posición como esta, donde los hermanos tienen confianza, entonces romper la confianza de ese modo es muy difícil. Entonces, una cosa es tener un historial de fidelidad, pero también es tener buenas relaciones con las mujeres de la congregación. O sea, el candidato, el futuro pastor, es un hermano que acostumbra a ser muy como cercano con las mujeres al punto de incomodar a las hermanas. Es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿no es cierto? Y no debería pasar. Por otro lado, los ancianos o los candidatos ancianos deberían ser muy cuidadosos con sus relaciones con otras mujeres en su trabajo, en la iglesia. O sea, evitar estar a solas con otra mujer que no sea tu esposa. Eso es algo que deberíamos cuidar. En mi caso, por ejemplo, cuando hay hermanas que son solteras y yo debo hacer consejería, visita, nunca las hago solo, siempre en presencia de mi esposa. Y eso es respetar a mi esposa. Y transparente, o sea, la Miñol, por ejemplo, tiene acceso a mis conversaciones, a todo de mi WhatsApp, y no es que ella desconfíe de mí, sino que me cuida, ¿no es cierto? Y ella ve cómo yo me relaciono con los hermanos de la congregación, y esto debe hacerse en el marco del respeto, hermanos, y de la transparencia. O sea, el candidato a anciano no debe desconfiar. Uno no debe decir, por ejemplo, sale de repente, se dice, o sea, usted tendría que hacerse esta pregunta: si al candidato a anciano o el anciano usted se entera de una infidelidad, ¿usted eso le sorprendería? ¿O usted diría, pero sí? Entonces eso es lo que usted debería preguntarse. O sea, si esta persona que opta o que quiere optar a este oficio, debe ser una persona que, no perfecta obviamente, pero que inspire confianza en este tema. Su esposa es su sana prioridad. Esto es bien importante, hermanos, porque en el ministerio existe la tentación, o en la vida en general, los hombres tenemos la tentación de descuidar muchas veces a nuestra esposa. Y no, esto, hermanos, nuestra esposa después del Señor es nuestra prioridad. Entonces el anciano debe evidenciar eso, o sea, que nuestra esposa sea la prioridad en muchas cosas. No debemos dejar a nuestras esposas de lado. Nótese, hermano, igual que esto
este perfil de los ancianos son requisitos para todos los hombres de la congregación. O sea, todos los hombres deberían anhelar tener esta madurez, ¿ya? No perfección, insisto, hermanos, yo no soy perfecto, nadie de aquí lo es, pero sí deberíamos optar a tener este testimonio, esta madurez, todos los hombres, independiente si eres o no pastor. Lo otro, ¿qué piensas de los roles? En nuestra iglesia, por ejemplo, es muy importante lo que piensa el pastor, el futuro pastor, de los roles. O sea, nosotros creemos que el hombre y mujer es igual, ontológicamente, o sea, en su ser. Ambos son hechos a imagen de Dios, pero también ambos tienen roles distintos, ¿ya? Entonces, es muy importante eso para nuestra iglesia, ya que el futuro pastor tenga esto claro también, ¿ya? O el pastor tenga eso claro. Hasta aquí, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Vamos a tener que dejarlo hasta aquí porque ya es tarde, se me pasó la hora. ¿Cristian? Un comentario en relación a algo que mencionaste. No sé si te entendí bien, mira. Tú planteas que si un pastor era adulterio, ese pastor no podría volver a ser restituido en su cargo, en su posición. Sí, eso es lo que yo creo. Obviamente no es aquí hay varias posturas al respecto. Esa es la que yo creo y espero, o sea, yo espero no caer en eso. Pero si a mí me llegara a pasar eso, yo querría que se me juzgara de esa manera. Y es difícil, sí, es difícil. Obviamente este hermano puede ser perdonado, puede ser restituido a la membresía, incluso podría volver a ser hermano maestro, pero ser pastor creo que no. Sí. ¿Tú tenías algún comentario? ¿O era para ver si...? ¿Sí? El ministerio, incluso el llamamiento, el cargo, está operando siempre a pesar de nosotros. Sí. Estamos edificando, hay Sí. pecado remanente que cada cierto tiempo levanta la cabeza. Y luego, si por ejemplo el pastor cometiera un fraude grosero y ese fraude grosero sale a la luz, sería el mismo tratamiento, diríamos lo mismo, a ese pastor no puede ser restituido, porque parece que hacemos una distinción que entre pecados que son más graves y que son más graves. Y casi siempre los de carácter sexual los ponemos Sí. en la cúspide de la jerarquía. Sí. Y yo sé que hay posiciones que sostienen eso y hablan versículos bíblicos, pero yo me quedo con el principio. Yo creo que el Señor está constantemente trabajando a pesar de nosotros. Y vemos a hombres que se ven en la Biblia que cometieron justamente este tipo de Sí. pecados. David, por ejemplo. Sí. Y él sí fue restituido, entonces yo pienso que quizás se podría considerar, yo entiendo que es tu posición personal Sí. y tú tomarías esa posición, pero quizás también, y hemos visto otros ejemplos que son contemporáneos, de pastores que han caído en adulterio y que ha sido tremendo porque era ministerio muy público, Sí. incluso uno que murió hace poco, Sí. y murió restituido, en su cargo, en su pequeña iglesia local. Sí. Entonces quizás uno le puede dar otra vuelta. Sí, sí, sí. Yo obviamente, hermanos, aquí fui bien claro en decir que esta era mi posición. O sea, ustedes pueden tener otra al respecto. Creo que aquí puede haber diferencias. Obviamente es algo que puedo reconsiderar, pero creo que eso es mi posición hasta ahora. ¿Sí? Igual es una posición bíblica. Sí, No sí. es una posición como de que se murió, es una posición bíblica de lo que... Claro, sí, pero igual entiendo que hay distintas posturas al respecto y entiendo lo que dice Cristian. ¿Sí, Anita? ¿Tú? Claro, ¿sí? Se armó el debate. Sí, sí. En realidad el marco en el que yo estoy planteando esto es el marco en que se pierde un requisito. Sí. Es decir, están los requisitos, Sí. se accedió al cargo, se accedió al ministerio, están los requisitos y se pierde. Si se pierde un requisito, entendemos que se pierde, o sea, tiene que caer del ministerio, del liderazgo, pero luego se puede restituir
Exacto, sí. No, sí, entiendo, es una distinción importante. Piensa incluso el hermano, quizás un sistema menos escandaloso, el hermano se le desordena la casa. Claro. Hay un hijo que se encuentra Sí. luego, si con oración, con ayuda, con consejería, ordena su casa, ¿qué vamos a hacer? Si no nos podemos restituir. Sí, sí, entiendo. Ese es el punto. Sí, sí, yo creo que el tema del adulterio, yo entiendo que todos los pecados merecen delante del Señor el mismo juicio, el mismo castigo, ¿ya? Delante de Dios todos, o sea, desde el más pequeño de los pecados, o sea, todo pecado en general, me explico mejor, todo pecado nos hace condenables delante de Dios, pero también la Biblia enseña que hay grados de pecado, y en relación al grado de pecado también está la consecuencia. Y el mismo apóstol Pablo, cuando habla en 1 Corintios sobre los pecados sexuales, le asigna un valor al pecado sexual mucho más grave que otros pecados. Entonces, aunque todo pecado es condenable, veo en la Escritura que también el pecado sexual tiene una connotación mucho más grave, ¿ya? O con consecuencias mucho más graves. Eso es lo que yo veo, por lo menos en la Escritura, aunque entiendo tu punto. Uno podría decir Juan Marcos también. Juan Marcos abandonó a Pablo, pero después fue restituido. Entonces tenemos muchos ejemplos, ¿sí? de esto, pero igual creo que es como lo que hablábamos delante con las diaconisas. O sea, tenemos evidencia, y uno, por lo menos en mi caso, yo termino decantándome por donde veo más, porque hay cosas que no están tan claras. Podemos recién tener esa claridad en el cielo. Y eso no es debido a que la Biblia no sea clara, es muchas veces nuestro pecado, nuestros prejuicios. La palabra es clara, ¿ya? El Señor la inspiró para que sea clara para nosotros, pero debido a nuestro pecado, nuestros prejuicios, y debido también a que no tenemos todos los elementos para hacer una correcta interpretación de todos los pasajes, vamos a tener pasajes oscuros, por decirlo así, y que solamente van a ser revelados en el cielo. Pero por mientras, ¿qué hacemos? Mi posición ahora es decantarme por el que tiene más evidencia bíblica, o interpretar los pasajes oscuros a la luz de los pasajes más claros. Entonces, obviamente, en este tipo de cosas creo que se puede tener diferencias, hermano. Así que gracias, Cristian, por traer el tema sobre la mesa, y gracias también a todos los que participaron. Vamos a terminar aquí, hermanos. Disculpen los músicos que me atrasé, y el próximo domingo terminamos con los requisitos de los ancianos, y vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Así que si tienen preguntas como esta que trajo Cristian, tráiganlas, hermanos, son muy buenas. Aprovechamos de razonar, de discutir, y aunque no vamos a llegar siempre a la misma opinión todos, sí es bueno que se dé un espacio como este con respeto y queriendo lo mejor para la obra del Señor. Oremos. Padre bueno, gracias por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra y en los requisitos bíblicos tanto para diáconos como ancianos. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría a la hora de llamar, a la hora de nominar ancianos, diáconos, y a la hora también de votar en el futuro cercano. Tenemos un proceso, Señor, para votar por diáconos, por ancianos. Ayúdanos, danos sabiduría. Permite, Señor, que nuestros hermanos se puedan desarrollar cada día, Señor, en esto, que puedan madurar todas las áreas. Y lo pido también por mí, Señor, ayúdame a mantenerme fiel, firme, porque necesito de ti, Señor, porque con mis fuerzas no puedo, con nuestras fuerzas no podemos. Así que te pido por Gerson, por mi vida, guárdanos, Señor, de la tentación, líbranos de todo mal, de los hermanos que vienen en camino para este oficio también guárdalos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos.